Buenas noches, hermanos, hoy tengo el privilegio de poder compartir con ustedes la clase de hoy. Es un honor para mí y un privilegio poder hacerlo. Antes de ir a la clase queremos extender a nuestras hermanas y hermanos que han estado sufriendo pérdidas de familiares en este tiempo. Queremos mandar un saludo a la familia Pesarosi por la pérdida de su papá, abuelo, ¿verdad? De nuestros hermanos que definitivamente están sufriendo la pérdida irreparable de don Marco Tulio Pesarosi, para que Dios pueda consolarlos, ayudarlos en este tiempo. También por nuestra hermana Vicky Pérez, por el fallecimiento de su papá en este tiempo, que Dios pueda consolar a Vicky y a su familia y que en este tiempo puedan sentir el amor también de la iglesia. Y por nuestra hermana Roxana Lutín y por su familia, por el fallecimiento de su abuelo. En todo momento y en todo tiempo es difícil la pérdida de un ser querido, pero particularmente en esta época se ha hecho algo muy difícil y complicado, porque no se despide a los familiares como uno quisiera, pero estarán en nuestras oraciones, hermanos, para que Dios pueda consolar sus vidas, para que Dios pueda ayudar a sus corazones y para que puedan llenarse del amor de Dios y del consuelo que solo Dios puede dar en este duelo y en esta pérdida. Que Dios fortalezca sus vidas. También quiero aprovechar para darle la bienvenida a María Luisa Morales. Ella se bautizó el día domingo, es hermana de nuestra hermana Silvia Morales. Bienvenida, María Luisa, que Dios bendiga tu vida. Esta es tu familia y esperamos que Dios te utilice fuertemente en su reino y que te mantengas firme el resto de tu vida. Así que bienvenida. Hoy quiero compartirte algo, creo que es importante para preparar nuestra mente y nuestro corazón. Estamos agradecidos por la iglesia y estamos agradecidos por todo lo que Dios ha hecho por nuestra iglesia en este tiempo. Dios ha sido increíble con nosotros, nos ha ayudado, ha cuidado a nuestra iglesia y Dios se ha portado de una manera maravillosa en este tiempo. Pero ¿cuál es nuestro pensamiento, hermanos, cuando pensamos en volver a reunirnos? ¿Es un pensamiento de rechazo o es un pensamiento de anhelo? Pensamos, es el momento, necesito, quiero volver a reunirme como iglesia, o decimos, bueno, hay que esperar. ¿Es necesario reunirnos o está bien así como estamos? Así como hemos venido, hemos estado bien, sigamos de esta manera. Hay muy buenos argumentos para pensar en que no necesitamos reunirnos. Muy buenos argumentos para no reunirnos como iglesia en un espacio físico. Y muchos de ellos son válidos y muy comprensibles. Pero hoy quiero compartirte un estudio que realicé sobre la importancia de volver a reunirnos. ¿Por qué es tan importante para nuestra espiritualidad el volver a reunirnos? Quiero que escuches este estudio con una mente abierta, que puedas tener la claridad en tu mente de lo que vamos a hablar, lo que voy a compartir, y que Dios pueda guiarme para que tú puedas entender el mensaje de hoy. Hoy quiero compartirte este estudio. Quiero que lo escuches de esa manera y que veas los argumentos que hoy yo te presento del por qué tenemos en un futuro próximo que volver a congregarnos y a reunirnos. El propósito es entender la necesidad espiritual que tenemos como cristianos de volver a reunirnos. No es el propósito de esta clase polarizar la iglesia, dividir la iglesia. Nadie es juez, solo Dios. Ni los que tienen la disposición de volverse a reunir pueden o deben juzgar a quienes no lo desean hacer en este momento, ni tampoco los que no desean hacerlo en este momento pueden juzgar a quienes sí tienen esa disposición. Cada quien es responsable de sus decisiones y de sus pensamientos. Y no quiero que este estudio te haga sentir mal o te coaccione a pensar, quieren que nos reunamos, quieren que nos pongamos otra vez todos y si no vamos van a hablar mal de nosotros o van a hablar mal de mí. No es el propósito de este estudio. El propósito de este estudio es poder comprender
la necesidad espiritual que tenemos de volver a reunirnos. Y ese es el título de la clase de hoy, la necesidad espiritual de volver a reunirnos. Acompáñeme a orar, por favor, y que Dios pueda utilizar este tiempo. Amado Padre que estás en el cielo, queremos darte gracias por tu amor. Queremos darte gracias por permitirnos conectarnos en esta noche. Queremos pedirte por este tiempo en el que vamos a estudiar tu palabra, para que tú nos ayudes, para que tú nos guíes y para que tú nos cuides. Que sean tus palabras y no las mías, y oramos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. En Hechos capítulo 1, versículo del 12 al 14 dice: Entonces los discípulos regresaron a Jerusalén, desde el monte llamado de los Olivos, que está cerca de Jerusalén, camino a un día de reposo. Cuando hubieron entrado a la ciudad, subieron al aposento alto, donde estaban hospedados Pedro, Juan, Jacobo y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote, Judas, hijo de Jacobo. Todos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración, junto con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y sus hermanos. La iglesia, en todas las épocas, en momentos de crisis, su reacción natural ha sido congregarse, reunirse, fortalecerse mutuamente. En persecuciones, en guerras, en hambrunas, en tiempos difíciles, la iglesia se une. Este es un recurso no solo concerniente a la iglesia, sino también a nuestras propias familias físicas. Las familias en momentos de crisis se reúnen, se congregan. La Biblia nos muestra ejemplos como el de la escritura citada anteriormente. Los hermanos, en un momento crítico de su historia, su reacción natural fue reunirse. No creo que lo hayan hecho como respuesta a un mandato bíblico, sino más bien como una necesidad de compañerismo, de apoyo y de consuelo. El presente estudio pretende, hermanos, ayudarnos a entender la necesidad que tiene la iglesia de congregarse. Y respondiendo a la necesidad espiritual que tiene el cristiano del compañerismo de otros cristianos. Ya sea que reconozca o no su necesidad, esa necesidad es real. Y vamos a comenzar primero con un poco del contexto bíblico en cuanto a esa necesidad espiritual de estar congregados. El punto número 1 es panorama en la historia de la iglesia. En Hechos 1, del 12 al 14, que es la escritura que leímos, muestra que los hermanos se reúnen después de la resurrección de Cristo. Obviamente el ambiente era de ánimo, de gozo, pero también de incertidumbre sobre el futuro. Había una expectativa muy buena, pero antes de la resurrección, el ambiente era diferente. Dice la escritura en Juan 20:19. Al llegar la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, los discípulos se habían reunido con las puertas cerradas por miedo a las autoridades judías. Jesús entró y poniéndose en medio de los discípulos, los saludó diciendo: paz a ustedes. La vida de los discípulos estaba en peligro. Su líder había muerto y naturalmente pensaban: vienen por nosotros, nos van ahora a cazar y a perseguir a nosotros. Lo natural o lo lógico sería: dispersémonos, escondámonos cada quien por su lado. Esa sería una reacción más lógica e inteligente. Pero ellos lo que hicieron fue reunirse, literalmente congregarse. Esto responde a una necesidad muy clara, tal vez no muy inteligente por la situación, pero una necesidad del alma del verdadero cristiano, la necesidad de estar físicamente unido a otros cristianos. Veamos otra escritura, Hechos 2:1. Cuando llegó la fiesta de Pentecostés, todos los creyentes se encontraban reunidos en un mismo lugar. Los hermanos siguen congregados. 40 días después de la muerte y resurrección de nuestro Señor. Luego, en el capítulo 4, vamos a ver algo importante. Empiezan a perseguir a algunos de los apóstoles. ¿Y cuál es la reacción? Dice la Biblia en Hechos 4:23. Pedro y Juan, ya puestos en libertad, fueron a reunirse con sus compañeros y les contaron
todo lo que los jefes de los sacerdotes y los ancianos les habían dicho. La oposición crece y los apóstoles son perseguidos. ¿Y qué es lo que hacen? Van y los hermanos están reunidos. Los hermanos están congregados en un tiempo difícil. Como sabemos, la oposición crece y luego de la muerte de Esteban comienza una fuerte persecución. En Hechos 8:1 dice: aquel mismo día comenzó una gran persecución contra la iglesia de Jerusalén. Todos, menos los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y de Samaria. La iglesia se dispersa, pero lo que parecía algo negativo se convierte en algo muy positivo. Rápidamente, los hermanos se vuelven a reencontrar. Rápidamente los hermanos se vuelven a reencontrar y comienzan iglesias sanas, vibrantes y crecientes. Y eso es lo que dice Hechos 9:31. Entonces la iglesia en todas las regiones de Judea, Galilea y Samaria tenía paz y crecía espiritualmente. Vivía en el temor del Señor y con la ayuda del Espíritu Santo iba aumentando en número. O sea que la persecución los sacó y tal vez fueron corriendo en grupos, de dos en dos o tal vez individualmente, pero rápidamente se vuelven a congregar, van a otras ciudades y comienzan nuevas iglesias. Vemos que en la crisis la iglesia se reúne. Luego de la muerte de Santiago y la liberación milagrosa de Pedro, no es difícil suponer dónde estaría la iglesia. Ya ahí la persecución está terrible, ya asesinaron a Santiago y mira, al darse cuenta de esto, Pedro se fue a la casa de María, la madre de Juan, llamada también Marcos, donde muchas personas estaban reunidas en oración. Ahí estaban, exacto, los hermanos estaban reunidos, los hermanos estaban congregados en oración. Contra la lógica de salir corriendo, de buscar refugio a una necesidad espiritual, responden ellos. Tenemos la necesidad espiritual de estar unidos. Igualmente se puede ver en el ministerio de Pablo, que fue uno donde la vida siempre pendía de un hilo. Siempre el estar en compañía de hermanos fortalecía su corazón y su misión. Y cuando no tuvo esa compañía, Pablo lo resintió. Dice 2 Timoteo 4:16, en mi primera defensa ante las autoridades nadie me ayudó, todos me abandonaron. Espero que Dios no se los tome en cuenta. Pablo resiente su soledad. Hay un reclamo en el tono de Pablo. ¿Por qué? Porque esperaba el apoyo de hermanos, la presencia física de hermanos, y vemos que está solo. Versículos anteriores dice que solamente Lucas fue su fiel compañero. En conclusión, hermanos, la Biblia nos enseña que el compañerismo, la comunión y la presencia física de los hermanos es importante y es necesaria para la vida de los cristianos. Podemos estudiar la historia de la iglesia, las grandes persecuciones, las grandes pestes alrededor de la historia de la iglesia. Hay una historia larga de 2000 años y vamos a encontrar que los hermanos siempre, naturalmente, buscan congregarse, buscan reunirse. Y ese es el instinto de un verdadero cristiano, volver a reunirse. ¿Por qué? Porque es lo más lógico, porque es lo más inteligente, a veces tal vez no. A veces no va acompañado tal vez de la lógica, sino más bien de una necesidad. La necesidad de compañerismo, de la presencia física de otros hermanos y de lo que produce la unidad. La unidad, el estar juntos, produce fortaleza espiritual. Vamos al siguiente punto. Vamos a estudiar 3 palabras que son comunión, iglesia y congregarse. Son 3 palabras que aparecen en el Nuevo Testamento asociados con la iglesia y asociados con lo que te digo, esta reunión física de hermanos. Comunión nos lleva a una famosa palabra, koinonía. Para los griegos la palabra tenía el siguiente uso. Koinonía es la solidaridad,
la unión estrecha y la relación fraternal de los hombres entre sí. Es una unión estrecha y es una relación fraternal. Esto significa que es integral, es espiritual, emocional, pero también física. Este término es ampliamente usado por Pablo y por Lucas en el libro de los Hechos. Para Pablo es un término central y está íntimamente ligado con el sentido de comunidad. Es un término muy enfocado en la comunión con Dios, pero igualmente enfocado en la comunión entre hermanos, en la unión física, en la presencia física entre hermanos. Por tal razón, bíblicamente se entiende que el cristiano tiene una necesidad central de estar en compañía y en comunión, en koinonía, con otros cristianos como lo está con Dios. Una relación que debe ser estrecha y el aspecto presencial y el aspecto físico es esencial para esa unidad. Otro término importante es el término iglesia. Literalmente es llamar de afuera de. No tiene que ver con un edificio necesariamente, sino más bien salir de un lugar y reunirse y congregarse. En esencia, es una unidad espiritual, pero tiene varias cualidades, como por ejemplo, la iglesia es universal, la iglesia es invisible, la iglesia es visible y la iglesia es local. Las dos últimas cualidades, visible y local, quiere decir que si bien hay un vínculo espiritual e invisible entre nosotros los creyentes, hay también un vínculo de unidad física y local entre nosotros. Hay un vínculo de unidad física entre nosotros. La iglesia debe estar presente en un espacio físico, sea cual sea sea el edificio de la iglesia, sea un parque, sea cualquier lugar. La iglesia debe de congregarse y reunirse. La iglesia no puede ser un individuo, es un grupo de individuos. No existen cristianos solitarios. El otro término es congregarse. El famoso pasaje de Hebreos 10:25 que habla de no dejar de congregarnos, usa esta palabra, la cual viene de la misma raíz de la palabra sinagoga. Es interesante lo que significa esta palabra. La palabra congregarse significa una reunión en un solo lugar. Mira qué increíble. El diccionario de idiomas bíblicos de Swanson dice, lo define como un encuentro. Como un encuentro. Congregarnos es reunirnos, es encontrarnos. ¿Sabes? Y como sabemos, la Escritura muestra que la iglesia debe de reunirse, debe de encontrarse y desaprueba el no hacerlo. En conclusión, las tres palabras comunión, iglesia y congregarnos habla de una unidad espiritual, hermano, pero también física. Y los registros bíblicos nos muestran que así es y así debe de ser. La iglesia se debe reunir. Esto nos lleva a reflexionar y a pensar que si la iglesia por más de 7 meses no ha podido reunirse, no ha podido congregarse, no ha podido encontrarse, por las razones que ya todos conocemos, preguntémonos, ¿nos pasará la factura espiritualmente el no congregarnos? En más de 2000 años o en 2000 años de la historia del cristianismo, la iglesia nunca se había separado físicamente tanto tiempo como lo ha hecho ahora. Se ha separado físicamente por tanto tiempo. Y la pregunta es, ¿será que esto nos pasará la factura? ¿Puede pasar algo en nuestro interior, en nuestras convicciones, en nuestra fe? Al no cumplir con algo que en la historia nunca había sucedido, que la iglesia dejara de congregarse por tanto tiempo, ¿será que puede pasar algo en nuestro interior? Es aventurado, hermano, decir que nos afectará, pero es más aventurado decir que no nos va a afectar. ¿Sabes, hermano?
debemos de reflexionar en nuestro interior, en nuestro corazón. Nuestro temor es que al separarnos tanto tiempo, algo se fracture en nuestro interior, algo se rompa en nuestro interior. Y el propósito de este estudio es llevarnos a la reflexión. ¿Será que no necesito ya volver a congregarme? ¿Será que no necesito ya del compañerismo, de la presencia física en mi vida de otros hermanos? ¿Sabes, hermano? Agradecemos a Dios por la tecnología, porque sin ella esto no lo habríamos sobrevivido. Pero también es probable que sin la tecnología ya nos hubiéramos reunido, ya no nos hubiera quedado otra que reunirnos. En conclusión, desde el aspecto bíblico, la reunión y la comunión física es necesaria. La Biblia nos muestra que debemos de reunirnos y que debemos de congregarnos. Eso es lo que la Biblia nos muestra. Y es una realidad que debemos de enfrentar en nuestro cristianismo y en nuestra vida espiritual y en nuestra iglesia. El propósito de este estudio no es decirte qué vamos a hacer como iglesia, cómo va a ser el regreso, cómo va a ser el retorno. No es el propósito. Estamos orando, estamos clamándole a Dios para que Dios nos muestre, para que Dios nos ayude, ¿verdad? Estamos teniendo esas planeaciones para que podamos hacerlo en un futuro próximo. Pero el propósito hoy es llevarnos a entender, ¿necesito o no necesito la presencia física de otros en mi vida? Cada quien tiene que con honestidad evaluar su corazón. Pero alguien, pues obviamente tenemos la bendición de las conexiones. Y alguien puede decir, no necesitamos reunirnos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos, gracias a Dios, las conexiones. Tenemos la tecnología. Y como te dije al inicio, son argumentos válidos, ¿verdad? Que tienen validez. Pero quiero, en este último punto de la clase, se llama las conexiones virtuales no pueden sustituir la comunión presencial. Todos sabemos que no existe un sustituto para lo presencial, ni en lo relacional, ni en lo educativo, ni en la iglesia. Todos lo sabemos. Pero en cuanto a la iglesia, hermano, tiene un efecto aún más preocupante, las conexiones. Quiero que veamos esta nota de un sociólogo llamado Zygmunt Bauman acerca de lo que él llama la sociedad líquida, y es esa sociedad que está creciendo alrededor de las conexiones y frente a un móvil o a un aparato. En ella, dice, las personas, más que transmitir sus experiencias y expectativas en términos de relacionarse y relaciones, hablan de conexiones, de conectarse y estar conectado. En lugar de hablar de parejas, prefieren hablar de redes. A diferencia de las relaciones, el parentesco, la pareja o cualquier otra idea que resalte el compromiso mutuo, la red representa el descompromiso. Una matriz que conecta y desconecta a la vez. Muy profunda este estudio sociológico. La visión de este sociólogo es interesante. En su estudio, lo que él ve es que este tipo de interacción virtual se realiza o existe con facilidad. Hay una facilidad de conexión, lo cual es bueno, pero igual hay una facilidad de desconexión. Es fácil cerrar, es fácil ir a otra aplicación, es fácil pausar o es fácil simplemente distraerse. Él dice, a diferencia de las relaciones, el parentesco, la pareja o cualquier otra idea que resalta el compromiso mutuo, la red representa el descompromiso. La absorción, hermano, de toda la información de manera virtual es difícil. Si tú eres maestro, tú vas a estar de acuerdo conmigo. Tú vas a estar de acuerdo con este sociólogo. La gama de distractores en el formato virtual es grande.
Y el caer en la falta de compromiso es muy fácil. Esta falta de compromiso o descompromiso, como él lo llama, o desconexión, ocurre paulatinamente. Es evidente, hermano, que somos seres sociales y respondemos al estímulo del grupo y el efecto de la presencia física de otros, esto no tiene sustituto. Y cuando más un grupo pierde conexión presencial, el compromiso se va afectando y la sensibilidad y la empatía se irá perdiendo poco a poco. Entonces, si bien es cierto que cómodo es poder estar sentado en tu hogar recibiendo esta clase, ¿verdad? Para cada uno de nosotros es algo muy cómodo, pero ocurre una desconexión muy fácil y debemos de ser honestos. ¿Cuánto de la clase podemos estar concentrados? ¿Cuánto de la alabanza podemos estar concentrados? Es fácil cambiar de aplicación si estás en tu teléfono. Es fácil pararte al baño porque está a 2 pasos. Está ahí nomás. Es fácil ir a la cocina, ¿verdad? Es fácil platicar. Tal vez las familias están en la clase y están platicando en todo el momento, distrayéndose. Y no llega la información al corazón. Esa es una parte, pero ocurre esa desconexión y ese descompromiso. En otras palabras, estamos convirtiéndonos en cristianos menos comprometidos en este tiempo de pandemia. Seremos cristianos, saldremos de esta pandemia siendo menos comprometidos. Es una realidad y necesitamos verlo con seriedad. También otro sociólogo, Almeida, dice, él sostiene que la sustitución de una interacción cara a cara por una comunicación mediada por computadores constituye una dialéctica interactiva de protección y exposición, de visibilidad y ocultación. Por un lado, estamos protegidos por estar removidos físicamente de las actuaciones en las actuaciones en línea, como si la pantalla fueran escudos. Y por otro, estamos inmersos en el mayor escenario del mundo. ¿Sabes, hermano? Muy interesante cómo lo explica esta persona. El dispositivo se convierte en un escudo. Se puede proyectar con mucha facilidad algo que no somos, algo que no estamos viviendo, un estado que no estamos teniendo. Caemos en un teatro, por eso lo llama él el mayor teatro del mundo, porque caemos en poner una imagen, una fachada de lo que no somos. Y al perder esa conexión, es fácil ocultarnos detrás del dispositivo. Es fácil ocultarnos. Es más, nadie te ve a ti en este momento. Tú me ves a mí, pero yo no te veo a ti. Nadie te está viendo, solo Dios. Y si tienes alguna persona a tu lado, pero tal vez ni te está viendo. Y es fácil ocultarnos. Es fácil, aún en conexiones como Zoom, donde hay una ventanita, donde hay una cámara. Muchos ni encienden sus cámaras. No se sabe ni cómo están. Están acostados, están en otra cosa. Y aún podemos encenderla, pero podemos también presentar lo que no somos. Hay hermanos que yo les digo, mi hermano, solo con saludarte, yo sé que estás mal. Solo con verte cómo entraste al salón, yo sé que algo no está bien. Y sé que tú también lo sabes para con nosotros o para con otros hermanos, porque eso hace la familia, eso hace la interacción. No nos permite ocultarnos, no nos permite, porque los ojos de verdad muestran lo que hay dentro de nuestro corazón. Y en este formato que estamos viviendo, es fácil ocultarnos. Es fácil, como dice él, el dispositivo se convierte en un escudo protector. Y sabemos que los discípulos lo menos que podemos hacer es protegernos. Lo que nosotros debemos de hacer es exponernos. Y esto no nos lo permite. ¿Sabes, hermano? Esto es peligroso para las dinámicas bíblicas, sobre todo
esas dinámicas bíblicas de unos a otros. Es muy peligroso. No podemos vivir el hacer iglesia. No podemos vivir con realidad el segundo mandamiento a través de dispositivos. Por consiguiente, la conexión virtual tiene grandes ventajas que hemos aprovechado en este tiempo grandemente y estoy agradecido. Habrán cosas que no volveremos tal vez a hacer antes o que continuaremos haciendo ahora a través de esta facilidad que tenemos de las conexiones. Pero la confraternidad, el congregarnos, la comunión y la iglesia no lo puede sustituir un dispositivo, una conexión. No lo puede sustituir. Pienso que los ojos no mienten cuando los tienes frente a frente. Pero detrás de un móvil es muy fácil ocultar la verdad. Y no podemos recibir ayuda si no ven lo que hay dentro de nosotros. ¿Sabes? Alguien me dirá, pero Paulo, esa es la responsabilidad de cada quien. Cada quien decide si es abierto. Pero sabes, hermano, que hay momentos en nuestra vida donde no somos abiertos. Pero cuando tenemos a alguien de frente, Él puede ver, mira, yo no te veo bien, no te siento bien, porque nos ama, porque somos familia. Pero fuera de eso, cuando llegamos a la iglesia, también lo que vemos, lo que sentimos, podemos llegar con mala actitud a la iglesia, pero cuando vemos a otros cantar, cuando vemos a otros su participación, su deseo, salimos renovados de los servicios. Tú lo has experimentado, hermano, y seamos honestos. En este tiempo no hemos sentido lo mismo. ¿Por qué? Porque es insustituible. Es total y completamente insustituible. Conclusión. Después de lo anterior expuesto, hermanos, pienso que la iglesia tiene una urgencia de volver a reunirse. Es una necesidad grande que, si no se cubre, puede traer grandes consecuencias. Y esto yo te lo digo a título personal. Yo realicé este estudio porque estoy convencido de lo que te estoy diciendo. Es mi convicción y sé que algunos pueden estar de acuerdo y otros no. Pero hermano, siendo realistas, esto puede traer grandes consecuencias a largo plazo en cuanto a la salud espiritual de los miembros de la iglesia, al sacrificio, al compromiso, al nivel de entrega, a esos elementos tan importantes que son fundamentales en la vida del discípulo de Jesús, como es el sacrificio. Podríamos tardar años en regresar al nivel de sacrificio que teníamos prepandemia. El coronavirus nos ha enseñado a ver el futuro con pesimismo. Eso es lo que nos ha enseñado. Y yo no creo en el pesimismo, pero sí creo en el realismo. Y yo creo que lo que te digo es real. Si nuestra iglesia no acorta las distancias, necesitamos entender que nos va a pasar la factura. Es lo que yo creo y lo que yo pienso. ¿Sabes, hermano? El poder llevar a la iglesia al compromiso y a la unidad prepandemia nos puede costar mucho tiempo. Así que hoy debemos de pensar como iglesia. La iglesia ha actuado en pro de la salud de los miembros. Durante más de 7 meses la iglesia no ha promovido, no ha realizado ningún tipo de reunión. No ha promovido ni ha pedido a otros que lo hagan. Sí hemos actuado en pro de la salud de los miembros y debemos de seguir haciéndolo. Pero debe de igual manera la iglesia y debemos buscar mecanismos para acortar las distancias y vivir realmente una comunión que los dispositivos no nos dan. Iglesia, congregación y comunión. No detrás de un dispositivo, sino por lo menos detrás de una mascarilla y con 1,5 metros de distancia. Por lo menos. Pero necesitamos volver a reunirnos. ¿Por qué? Porque existe una necesidad espiritual de volver a hacerlo. Esto quería comunicarlos. Te pido que ores por el futuro de la iglesia. Te pido que ores, que lo analices, que lo medites y que te examines. Y que pienses en esta realidad. Estoy abierto a recibir tus comentarios y te pido que te unas a orar y a pedir a Dios que nos siga guiando en pro del crecimiento espiritual de nuestra iglesia. Feliz noche, que Dios les bendiga.